Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Miguel Ojeda. Soy instructor certificado de MikroTik. Vengo de Ecuador. Antes que nada, pues es un gusto tenerles acá, que formen parte del MOOC que está llevando MikroTik y que hoy en día pues lo está haciendo por primera vez en Costa Rica. Esperemos que se lo siga desarrollando y volvamos acá al país por el crecimiento que ha estado teniendo la marca como tal aquí localmente, ¿no? La presentación, vamos a conversar un poquito sobre lo que es el protocolo de MPLS, cuáles son sus ventajas sobre los otros tipos de protocolos que nosotros conocemos usualmente. Vamos a hablar un poco respecto al protocolo, cómo hacer una configuración básica en MikroTik. No es nada complicado, lo interesante es entender cómo funciona el protocolo. Y la intención de esta presentación es darles a ustedes ese conocimiento. Vamos a presentar un escenario inicial en el cual se va a basar la configuración que les voy a presentar. Y al final les voy a mostrar funcionando el protocolo. Les voy a presentar un entorno virtualizado, un escenario donde hay 4 routers y donde se va a habilitar el protocolo de MPLS y vamos a ver las diferencias. Bien. La empresa a la que represento, MikroTik Solutions International, es una empresa constituida en Miami, donde tenemos la matriz. La dirigimos desde Ecuador. Yo soy el fundador y el propietario de la compañía. Y nos movemos específicamente en MikroTik, en lo que es la distribución localmente en Ecuador, como mayoristas autorizados. La parte de cursos de certificación, actualmente yo poseo los 6 cursos de certificación y podemos impartir todas las certificaciones que tiene MikroTik. Tenemos experiencia desde el año 2011 y a partir del 2009 y a partir del 2011 como instructor certificado. También hacemos consultorías, asesorías a nivel de implementaciones en general en la parte de networking. ¿Sí? Bien, vamos a revisar un poco los conceptos de MPLS, elementos que forman parte de la red, cómo funcionan las etiquetas MPLS. He tratado de manejar la presentación lo más dinámica posible para que lo puedan entender. Vamos a ver cómo se hace la configuración, cómo lo implementamos a nivel de router OS y cuál es la mejor práctica para hacerlo. Y finalmente les voy a mostrar el demo funcionando en vivo. Empezamos con unas cuantas interrogantes. Siempre hablamos de términos a nivel de redes y siempre hemos escuchado los términos routing, bridging y switching. Y muy pocos a veces pueden tener el conocimiento para diferenciar el uno del otro. Entonces vamos a ver qué es routing, vamos a ver qué es bridging, vamos a ver qué es switching y en dónde trabaja MPLS y cuáles son sus ventajas. A nivel de routing, conocemos que es un protocolo definido y utilizado a nivel de Internet. Es el único protocolo que utilizamos sobre Internet. Pero tiene muchas desventajas como tal. El primero es que no es un protocolo orientado a conexión. Es decir, que no me permite brindar calidad de servicio. Cada router tiene que tomar sus decisiones independientes para llegar al siguiente salto, al siguiente router. El encabezado del paquete IP es muy grande, el ruteo a nivel de capa de red es más lento en comparación al de capa 2, a la parte de switching, y usualmente está diseñado para obtener el camino más corto. Los protocolos de enrutamiento dinámico se basan en eso, OSPF y BGP, siempre escoger caminos más cortos, a través de algoritmos diferentes en cómo lo implementan. Pero la finalidad es la misma. La parte de bridging, que es la ATM, sí es orientado a conexión, por lo tanto me provee la posibilidad de brindar calidad de servicio. Es la primera ventaja sobre IP. Switcheo más rápido de paquetes. Integración de diferentes tipos de tráfico. La parte de voz, la parte de datos y la parte de video. Por eso tengo la posibilidad de hacer calidad de servicios. Al tener más datos, tengo que darle prioridad a uno sobre otro. Desventajas. Es bastante complejo de implementar y es económicamente con un costo muy alto. La evolución del bridging es el switching. ¿En qué se basa? En conmutar o agrupar todos los paquetes transmitidos en bloques de un tamaño adecuado. Cada bloque se transmite a través de la red de forma independiente uno del otro. La red es capaz de asignar recursos de transmisión necesarios para esto. Es lo que hace posible la calidad de servicio como tal.
Entonces, aquí es donde entra el concepto de MPLS. Si enrutar a nivel de IP de capa 3 es más lento que hacerlo a nivel de capa 2, MPLS por concepción y por creación o nacimiento del protocolo, la concepción del protocolo es después del modelo OSI. Por ese motivo, nosotros no podemos ubicar o no se ubica a MPLS dentro de una capa del modelo OSI en particular. Se conoce o se dice que MPLS trabaja en la capa 2.5 o 2.5 del modelo OSI. Es decir, que en algún punto entre la capa 2 y la capa 3 se es añadida una etiqueta de MPLS, una cabecera. Esa cabecera tiene 32 bits. Vamos a ver un poco la cabecera más adelante. ¿Para qué fue diseñado este protocolo? Básicamente para unificar los servicios de transporte de datos para las redes basadas en circuitos y las redes basadas en paquetes. Entonces, podemos decir prácticamente que MPLS combina la inteligencia y la escalabilidad de protocolos de capa 3 con la confiabilidad y la gestionabilidad de los de capa 2. Podemos hablar de MPLS como un protocolo híbrido entre la parte IP y la parte ATM. De ahí el por qué se dice que MPLS es un protocolo de capa 2.5. La cabecera que añade en algún punto entre esas dos capas del modelo OSI es de 32 bits, divididas de la siguiente forma. 20 bits corresponden a la etiqueta como tal. 3 bits que corresponden a la parte de calidad de servicio. Un bit que representa el número de etiqueta dentro del stack, del label stack. Y 8 bits para la parte del TTL. ¿Qué es esto del label stack? Lo que nosotros vamos a hacer a través de MPLS, o lo que me permite hacer, es mantener varias etiquetas sobre el tráfico. Y esas etiquetas van a ser identificadas y puestas sobre un stack, como una pequeña cola que se va apilando. Y la cola sobre la cual trabaja es una cola LIFO, Last In, First Out. ¿Sí? Entonces, se van apilando una sobre otra. Ese bit va a representar el stack de la etiqueta dentro del label stack. El mecanismo para manejar el flujo de tráfico, o lo que llamamos el flow management, es lo que me permite hacer MPLS como tal. Es independiente a los protocolos de capa 2 e independiente a los protocolos de capa 3. No depende del uno ni del otro. Mapea direcciones a través de etiquetas. Interconecta protocolos que ya sean existentes, como el RSVP para la reserva de recursos y el OSPF como protocolo de enrutamiento dinámico. Soporta ATM, Frame Relay y Ethernet. Veamos el funcionamiento básico del etiquetado que hace MPLS. Tenemos un paquete IP, que es el que queremos enviar a través de una red MPLS. Entonces, cuando pasa por el primer router, ya vamos a ver qué nombre se le determina a ese router. Este router es encargado de poner una etiqueta MPLS. Y con esa etiqueta, los demás routers van a ser encargados de pasarlo al siguiente y al siguiente, hasta que este salga de la red MPLS. En este caso, el primer router le pone una etiqueta, el segundo router le pone una segunda etiqueta, el tercero le pone una tercera etiqueta. Y aquí a veces hay una confusión. La etiqueta es local. No significa que si el router 1 le puso la etiqueta 100, los otros dos routers deben mantener la etiqueta 100 para que el paquete sea conmutado hasta el otro lado. El router 1 le puede poner la 100, el router 2 la 101, el router 3 la 102. Todas las etiquetas son locales. Cuando llegamos al final, el último router es el encargado de remover la etiqueta para que el paquete llegue hasta el otro extremo y salga de la nube MPLS. Esto es el esquema más sencillo de MPLS en el manejo de etiquetas. Veamos los roles que cumplen cada uno de los routers en MPLS. Tenemos los Label Edge Routers. Estos son los routers de frontera. Son los que van a determinar cuando el tráfico ingresa o deja la nube MPLS. Los Label Switching Routers son aquellos routers que están dentro de la MPLS y se van a encargar de conmutar los paquetes basados en las etiquetas puestas por el Label Edge Router. ¿Sí? Esos son los Switching Routers. El LSP, el Label Switched Path, es el camino por el cual el paquete viajó a través de la red MPLS, desde que entró hasta que salió. El camino que haya tomado, dependiendo de las tablas del Forwarding Table a nivel MPLS, es definido como el Label Switched Path.
Tenemos también el Forwarding Equivalence Class. Esto es cuando un paquete recibe el mismo tratamiento a nivel de etiquetados y pasa por el mismo camino que los demás paquetes. En otras palabras, cuando un paquete toma el mismo camino y es tratado de igual manera que otros paquetes. Entonces podemos decir que están siendo tratados bajo una misma clase o bajo un mismo esquema. Veámoslo con un gráfico. Ahora ya tenemos nombres en comparación al escenario anterior. Tenemos los edge routers al inicio y al final y los switching routers dentro de la red MPLS. Entonces, cuando yo quiero pasar dos paquetes IP, paquete IP1 y paquete IP2, ambos van a una IP destino totalmente diferente uno del otro, no van hacia el mismo destino. Sin embargo, en la red MPLS van a ser encaminados por el mismo camino para entrar y salir de la red. Y es ahí cuando tenemos o hablamos del FS. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí, yo le doy un tratamiento y le pongo una etiqueta, no importa que el destino al que vayan sea diferente, porque van a ser conmutados por la red MPLS. Llega el siguiente router, hace lo propio, la etiqueta es diferente, no necesariamente debe ser igual, puede serlo sí, no hay problema. El segundo router se lo pasa al tercero, y el tercero lo que hace es remover las etiquetas correspondientes y enviar los paquetes hacia sus destinos. Entonces, dos paquetes IP hacia dos destinos diferentes fueron tratados de la misma forma y encaminados por la misma ruta de conmutación. Cuando eso ocurre, denominamos eso el FS. ¿Sí? Veamos un escenario ya un poquito más complicado. Yo tengo una red LAN en la parte superior y deseo enviar un paquete hacia la red LAN que está del lado derecho. Tengo el paquete IP, mi router envía esta información, ¿sí? Se lo envía al LER. ¿Cuál es la función del Edge Router? Tomar el paquete IP y agregarle una etiqueta. ¿Sí? El etiqueta, en base a la información que consten en las tablas de forwarding de los label switching routers, ellos se van a encargar de escoger un camino para enviar el paquete hasta el otro extremo de la red. ¿Sí? Cuando el paquete llega al otro extremo, el otro router, que también es un edge router, va a remover la etiqueta que fue colocada por el primero. Pudo haber llegado con el mismo número de etiqueta, pudo haber llegado con un número diferente de etiqueta. Y entonces, el camino que tomó, de acuerdo a los forwarding table de la red, es lo que se denomina como el label switched path, el camino a través de la red MPLS. ¿Ok? Bien. Vamos a poner más información para que ustedes mismos determinen, en base a lo que yo les he comentado hasta el momento, cuál es el camino que van a tomar los paquetes dentro de la red. Tenemos 4 tablas. Esas tablas son los forwarding tables que se forman en cada uno de los equipos. Tenemos la del Edge Routers, tenemos las tablas de 3 Label Switching Routers, para que ustedes vayan viendo cuál va a ser el camino de conmutación que va a tomar el paquete. Veamos el primero. Tengo un paquete, ¿sí?, que va hacia un destino en particular. Cuando llega al Label Edge Router, lo que él hace es, si va a tomar como interfase de salida, por ejemplo, la número 2 que va hacia abajo, él va a poner una etiqueta de salida número 70. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Cuando llegue el primer Label Switching Router, ¿sí?, en función de la tabla que está debajo, ¿qué etiqueta será colocada en el primer Label Switching Router? ¿Por qué interfase va a llegar el paquete? Por la 1. ¿Qué dice la tabla? Si la interfaz de entrada es la 1 y la etiqueta con la que viene es 70, que sí lo es, ¿qué va a hacer ese Label Switching Router? Lo va a enviar por la interfaz 3 y lo va a poner una etiqueta con label 34. ¿Ok? ¿Qué va a hacer el siguiente Label Switching Router cuando reciba ese paquete con esa etiqueta? Verifica la interfaz de entrada. ¿Por cuál está ingresando? Por la 2. ¿Con qué etiqueta viene de entrada? 34. ¿Por dónde lo va a enviar? Por la 4. ¿Y con qué etiqueta lo va a enviar? Con la 17.
Cuando llega al router final, lo que hace el router final es remover la etiqueta y entregar el paquete IP hacia su destino. Entonces, ese fue el LSP o Label Switched Path que escogió el paquete para ser conmutado dentro de la red. Veamos otro ejemplo. Tengo un segundo paquete IP, ¿sí? Ahora lo va a enviar por la misma interfase 2. Acabo de enviar dos paquetes hacia destinos diferentes con etiquetas diferentes, pero por el mismo camino. ¿Cómo se llamaba eso? FS. ¿Okay? Por eso es que la tabla en el primer router se denomina FS. Le va a dar el mismo tratamiento o va a escoger el mismo camino para enviar los paquetes ya marcados o etiquetados. Bien, ¿qué va a hacer el primer Label Switching Router cuando reciba un paquete con esa etiqueta 23? ¿Hacia dónde lo va a enviar? Lo va a enviar por su interfase 4 y le va a dar una etiqueta de salida de 80. Es decir, lo va a enviar hacia su router horizontalmente. ¿Qué va a hacer el siguiente router, el siguiente switching router? Va a verificar la etiqueta que coincida con su forwarding table. ¿Y qué va a hacer? Lo va a enviar a través de qué interfase? A través de la 2 con una etiqueta 71, es decir, que se va a ir hacia arriba. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué hace el siguiente Label Switching Router? Verifica que ingresa por la interfase 3 con una etiqueta 71, lo va a enviar por la interfase de salida 4 con una label de 17. Perdón, 77. ¿Sí? Finalmente, ¿qué hace el último router de la red? Remueve la etiqueta y entrega el paquete hacia su destino. Segundo, LSP. Entonces, la parte de FS solo se cumple aquí. ¿Sí? Porque los paquetes que son etiquetados pasan por un mismo tratamiento y por un mismo LSP. Bien. Las etiquetas no tienen significado local, no global, lo que les venía mencionando. Pueden ser etiquetas diferentes cada vez que se pasa por un switching router. Bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo un LS-PAT y yo puedo tener la capacidad de hacer calidad de servicio sobre esos caminos. Ahora hemos hablado solamente del etiquetado y del camino que se va a formar. Ahora vamos a ir hablando ya de una red un poco más grande, donde yo puedo poner varios LSP y enviarlos sobre uno más grande. ¿Okay? Algo como esto, que es en el caso donde está el FC. En el mismo medio físico están pasando dos LSP hacia dos paquetes con IPs destinos diferentes. El label stacking, que es el stack en donde se van apilando las diferentes etiquetas. Un paquete IPS etiquetado puede transformar varias etiquetas, para transportar varias etiquetas. El stack trabaja bajo una cola tipo LIFO. El label stacking permite la agregación de varios caminos para crear un túnel más grande que los contenga. Veamos esto en el ejemplo siguiente. Esto es lo que ocurre a nivel de la cabecera. Cuando transporto por un LSP únicamente, ¿sí?, se pone únicamente una etiqueta. Como MPLS me permite manejar más de una etiqueta, por el tema de calidad de servicio, yo puedo poner una segunda etiqueta sobre la primera. Cuando eso ocurre, estoy utilizando o estoy encapsulando dos label switching paths sobre uno más grande. Veamos el gráfico acá. ¿Cómo funciona el label stacking? Tenemos en el caso primero un LSP1 y tengo un LSP2. Cuando los dos entran a una red, ¿sí?, se convierte en solo un LSP. Y dentro de ese LSP están corriendo dos LSP diferentes. Y eso es lo que me permite hacer el manejo de la parte de calidad de servicio. ¿Sí? Entonces tengo el primer paquete, por ejemplo, viene con una etiqueta 41, cuando pasa por el siguiente router va a una etiqueta diferente, 91. Cuando ingresa al PE, van a ver lo que ocurre. Ahí es donde se unen los dos. El otro tiene una etiqueta 31. Cuando pasa por el siguiente router tiene etiqueta 72.
Veamos lo que ocurre cuando ingresan a la nube. El paquete tiene dos etiquetas, una apilada sobre la otra. Están en stack. Entonces eso ya es un label stacking. ¿Sí? Entonces tenemos la etiqueta 91, que es la del primero, la etiqueta 70, ¿sí? Que es la que le puso para el segundo. Entonces, veamos. Entonces aquí está la del segundo, que viene con 72 y él también le puso una etiqueta. Entonces ahí ya están apilándose dos etiquetas para cada paquete IP. Van a ser transportados a través de un camino y cuando salgan se los va a dividir y van a mantener una etiqueta que es la que venía apilada en el label stacking. Y eso es lo que me permite a mí garantizar lo que es la calidad de servicio como tal. ¿Sí? Ahí tenemos la segunda, que va hacia el segundo camino en este caso. Si se dan cuenta, por cada router que pasa, hay una etiqueta totalmente diferente. Y en el medio, en el LSP que está dentro de la nube, vamos a tener algo como esto. Transportando una etiqueta a través de un camino anterior establecido sobre un camino nuevo con un apilado de etiquetas. ¿Bien? ¿Cómo se comporta en cambio ahora el TTL, el Time to Leave? ¿Sí? A nivel MPLS se va a incrementar la latencia, entonces nosotros tenemos que tomar acciones sobre el TTL. No es real la información que vamos a ver. ¿Qué ocurre cuando viene un paquete IP? Dentro de la cabecera, uno de sus campos es justamente el TTL o el Time to Leave del paquete, el tiempo de vida. Ese tiempo de vida lo vamos a tomar como una variable A. ¿Qué ocurre cuando este ingresa a una nube MPLS? Como MPLS pone una cabecera de 32 bits y habíamos visto que parte de esa cabecera, 8 bits corresponden al TTL de MPLS, le añade justamente ese valor de TTL. Lo que va a hacer es tomar el mismo valor de TTL con el que llegó el paquete hacia ese router y lo va a configurar en el TTL de MPLS. Recordemos que el TTL es un valor que disminuye en 1 por cada dispositivo capa 3 por el cual va pasando un paquete. Entonces, aquí se va a hacer una comparación. Cada vez que yo paso por un dispositivo, como tengo que disminuirle en 1, es lo que voy a hacer. Si al restarle 1 a ese valor de TTL con el cual llegó el paquete y el resultado me da 0, el paquete no se va a enviar a través de la red MPLS, porque el tiempo de vida ya expiró. Pero si el valor es diferente, es mayor a 0, entonces el valor va a ser tomado y va a ser configurado sobre el campo TTL de la etiqueta MPLS a nivel del protocolo. El paquete pasa por los routers que tenga que pasar y cuando llega al final va a hacer asimismo una comparación. Va a llegar ahí en cambio con un valor diferente. Fíjense que allá el TTL de A no se ha perdido, sigue el mismo TTL con el cual el paquete llegó. Entonces, al final, ¿qué debo hacer? Restarle en 1 ese valor de A. Entonces, aquí aparece un nuevo variable que es J, que es el TTL con el cual el paquete terminó después de pasar por la red MPLS. Ese valor J lo voy a disminuir asimismo en 1. Si el valor es 0, el paquete llegó hasta ahí. Si el valor es mayor que 0, ese valor, ese resultado, lo voy a copiar sobre la cabecera IP. Y le voy a dar el nuevo valor de TTL. En otras palabras, si el paquete pasa efectivamente de un lado al otro, ¿cuántos saltos daría a través de TTL? Únicamente 1. ¿Sí? O el valor con el que haya llegado dependiendo de los routers dentro de la red. Bien. Este es el escenario de pruebas que les voy a mostrar de forma virtualizada. Entonces, veamos cuál es la configuración que tenemos que ir realizando. Yo tengo mi laptop, ¿sí?, en un entorno virtualizado a través de GNS3, en el cual están conectados 4 routers virtuales. Router 1, router 3, router 4 y router 2, conectados de esa forma específicamente. Entonces veamos. Lo primero que yo debo hacer es configuraciones de direccionamiento loopback. A nivel de implementaciones, BGP, MPLS u SPF, lo recomendable siempre es direccionamiento loopback. ¿Okay? Y pasar esa información a través de un protocolo IGP o enrutamiento estático a los demás equipos de la red para que se pueda establecer la comunicación. Entonces, ¿cómo creo una interfaz loopback en MikroTik? Creo una interfaz bridge vacía, sin necesidad de añadir ningún puerto,
y a esa interfase le asigno un direccionamiento IP. Y con eso ya tengo mi interfase loopback. Es una interfase bridge que siempre va a estar en running, ¿sí? Y eso es indispensable si es que vas a utilizar OSPF para la distribución de los direccionamientos loopbacks, porque OSPF únicamente propagará si la red está activa. Segundo paso, habilitar OSPF para la distribución de los direccionamientos de loopback, para que los 4 routers conozcan cómo llegar a las loopbacks de cada uno de los routers. ¿Cómo lo hago? OSPF se activa en el router al momento que yo agrego la primera network. Puedo agregar la red de mi adyacencia, que es el vecino con el que voy a conversar OSPF, y además añado el direccionamiento de loopback. Con esto, yo ya voy a tener una tabla en la cual todos los routers aprenderán los direccionamientos loopback, ¿sí? Entonces, hasta este punto, yo tendría algo como esto. ¿Sí? Si se fijan, a nivel de la tabla de ruteo del router 1, él ya tiene la información de los direccionamientos loopback de los otros routers, los cuales los ha aprendido por OSPF. ¿Sí? Siguiente. Esta es la verificación que les acabo de mostrar. Que en la tabla de ruteo de cada uno de los routers, todos deben de aprender los direccionamientos loopbacks de cada uno. Siguiente paso. Habilitar MPLS. ¿Cómo habilito MPLS? En el menú MPLS, lo primero que debo hacer es la configuración del protocolo LDP. Yo puedo manejar los etiquetados de forma manual o los puedo hacer de forma dinámica. Dinámicamente los va a manejar el protocolo de Label Distribution Protocol, LDP. ¿Qué debo hacer? Identificar el ID que mi router va a tener dentro de la red como Label Switching Router y cuál va a ser la IP de transporte, es decir, a través de los direccionamientos loopbacks. Puedo utilizar los dos, en los dos parámetros, el mismo direccionamiento loopback que yo he configurado en mi interfase. Y obviamente dar un check donde dice Enable para activarlo. Una vez que yo lo haga, el siguiente paso es añadir las interfaces LDP. Son las interfaces de mi vecino o del router al que yo estoy conectado y con el que voy a hablar MPLS. Una vez que se active esta interfase y la puedo confirmar con LDP Neighbors, voy a empezar a intercambiar etiquetados entre esos dos routers. Y así, entre todos los Label Switching Routers, deben ir añadiendo las interfaces LDP. Acá está la verificación de los vecinos LDP, verificar si los tengo o no los tengo levantados. Y una vez que eso esté listo, los vecinos hayan levantado correctamente, va a empezar a generarse una forwarding table, una tabla de conmutación a nivel MPLS basada en esas etiquetas que se están poniendo. Cuando yo activo LDP, el mismo router es el que va a negociar las etiquetas. Lo que yo debo especificarle es a partir de qué número de etiqueta va a empezar a utilizar. A partir de la 100, a partir de la 101, y él lo va a hacer dinámicamente. ¿Okay? En este caso, ha utilizado etiquetas 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Sí? Estas son las etiquetas. Porque por defecto viene establecido que las etiquetas a utilizarse son desde la 16 en adelante, por lo que de la 0 a la 15 son reservadas. Bien, cuando yo activo esto, se va a intercambiar a nivel de MPLS la alcanzabilidad hacia todas las redes. Si ese no es mi objetivo, como en el caso del laboratorio, es únicamente proporcionar conmutación MPLS a los direccionamientos loopback. Si yo veo información que no es loopback, entonces yo debo aplicar los filtros. Filtros en accept o filtros en advertise, dependiendo de dónde yo quiera filtrar. En la información que yo voy a aceptar recibir o en la información que yo voy a anunciar. Una vez que yo haya ingresado filtros correctamente, como está aquí, yo lo que estoy haciendo es indicarle que todos los prefijos correspondientes a los direccionamientos loopback, de forma global, sí los va a anunciar. Tiene un advertise yes. Y que cualquier otro prefijo que no sea loopback, le voy a poner un advertise no. Es importante mencionar que cada vez que yo utilizo filtros, tanto en accept como en advertise, es necesario desactivar el protocolo LDP y volverlo a activar.
para que los filtros tengan efecto. De lo contrario, no van a tener ningún efecto. Una vez que ya tenga los filtros, puedo empezar a hacer pruebas de tracer. Si yo hago un tracer hacia una IP de uno de los routers, este tracer no va a ser por MPLS, porque el MPLS está limitado al transporte de los loopbacks. Pero si yo hago el tracer al mismo router, pero ya con el direccionamiento loopback, vamos a ver un salto MPLS o los saltos MPLS correspondientes dependiendo por cuántos switches router haya pasado. Bien. El escenario que les mencioné hace un momento, ya con direccionamientos. ¿Sí? Tenemos una máscara 30 entre R1 y R3, entre 3 y 4, entre 4 y 2. Y cada uno tiene una loopback terminada en el número del router. 10.255.1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Entonces, las pruebas las vamos a hacer desde el router 1. Vamos a hacer primero entre el router 1 y el router 4 y después entre el router 1 y el router 2. Primero a la dirección física para verificar que no esté yendo por MPLS y después al direccionamiento del loopback para confirmar que sí lo está haciendo. Bien, entonces ahí tenemos router 1. ¿Sí? Ahí le he hecho un tracer a la 1.10 que corresponde a la IP del router 3, del router 4, perdón. ¿Sí? Y vemos que no hay ningún estatus que me indique que sea por MPLS. En cambio, si lo hago el direccionamiento del loopback, veo que un salto aplicó una etiqueta 16. ¿Sí? Y vamos a chequear aquí que a nivel del MPLS Forwarding Table, estoy diciendo que si quieres ir a la loopback 1.4, la etiqueta con la que debe ir es la 16. Y es la que vemos en el lado de allá. ¿Sí? Si nos vamos al gráfico, estoy yendo desde este router hacia el router 4, pasando por R3. Y R3 es el que me da la conmutación por MPLS. Pregunta, si voy de router 1 a router 4, ¿cuántas etiquetas MPLS debería percibir? 2. Cuando pase por router 3, me va a conmutar vía MPLS. Cuando pase por router 4, también me va a conmutar MPLS. Y finalmente voy a llegar al router 2. Veamos. Primero la interfase física. ¿Sí? De router 1 voy a router 3, a router 4 y ahí a router 2. Sin MPLS. Loopback router 2. Dos saltos MPLS. El que pone el router 3, el que pone el router 4 y finalmente llego al router 2. ¿Sí? Bien. Hasta ahí la presentación. Si tienen alguna pregunta, información que utilicé para la elaboración de la presentación, información proporcionada en la wiki de MikroTik, en la sección de MPLS. También utilicé parte de la presentación de Yanis Megis, de staff de MikroTik, que es la persona que desarrolló la wiki, y fundamentos de MPLS en monografías.com. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bien, gracias. Si alguien desea la presentación...